Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el periodo llamado el Oncenio. Jorge Basadre denomina como oncenio a aquella etapa que va desde el año 1919, en el cual asume el gobierno, la presidencia del Perú, Augusto Bernardino Leguía Salcedo, y concluye en el año 1930. Por lo tanto, estamos hablando de 11 años de gobierno. ¿Cómo es que llega al poder Leguía? Bueno, ya nosotros recordaremos que en las clases pasadas hemos conversado sobre la República Aristocrática. Y ya Leguía había gobernado desde el año 1908 hasta el año 1912. Ya era un personaje conocido para la política del Perú. Entonces, para las elecciones presidenciales del año 1919, un 4 de julio, Leguía, con el apoyo de la gendarmería, que viene a ser como los policías y militares, depone al presidente saliente, que era José Pardo, es decir, le da un golpe de estado. Y Leguía se proclama como presidente del Perú, con lo cual iniciaría un nuevo periodo al cual se le conoce como la Patria Nueva. Ahora, Leguía disuelve el Congreso, es decir, suprime, lo elimina y convoca elecciones para formar una Asamblea Nacional. A su vez, que empieza a reformar la Constitución para que pueda acceder al poder. Entonces, cuando la Asamblea se establece, el 24 de septiembre del año 19, cuyo presidente era Mariano Cornejo, el primer acuerdo al que va a llegar esta asamblea es reconocer a Augusto B. Leguía como presidente constitucional del Perú. Comencemos el análisis de este gobierno desde el aspecto político. Leguía plantea una forma de gobierno llamada la Patria Nueva, que consiste en una serie de medidas, reformas para beneficio de la población, y lo cual está bien, pero que en el fondo fue más allá de eso. Lo que se buscaba era poner fin a toda la hegemonía de la oligarquía terrateniente en el Perú, que había estado en el poder por muchos años durante la República Aristocrática, y lo va a conseguir. Otro aspecto importante es la Constitución del año 1920. Esta Constitución, que fue elaborada por la Asamblea Nacional, que había sido convocada por Leguía, reemplaza a la Constitución más duradera que ha tenido el Perú, que es la Constitución del año 1860, elaborada por Ramón Castilla. Y esta Constitución va a ser el sustento para que Leguía pueda quedarse en el poder por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que decía esta Constitución? Por ejemplo, el mandato presidencial ya no va a ser de 4 años. A partir de 1920 va a ser de 5 años. Hasta ahí solamente se ha aumentado un año más al periodo de gobierno. ¿Cómo es que se queda 11 años? Bueno, el segundo punto importante es que queda prohibida la reelección inmediata. Por lo tanto, si ha gobernado un presidente, tiene que salir del cargo para volver a postular. Entonces, ¿cómo es que se quedó tanto tiempo? Es que a medida que va pasando el tiempo, va modificando la Constitución a su antojo prácticamente, para que él pueda seguir siendo reelegido. Es por eso que va a quedarse 11 años en el poder. El tipo de gobierno de Leguía se caracteriza como una dictadura civil porque él no es militar, pero las medidas que va a tomar van a ser bastante fuertes, sobre todo con los detractores. Ya para empezar, que Leguía era una persona que le gustaba sentirse adulada, le gustaba rodearse de gente que le decía que es el mejor, lo llamaban el Zeus del Perú, el gigante del país, ¿no? Siempre tenía gente a su alrededor que lo adulaba. Por lo tanto, aquellos partidos políticos y personajes que estén en contra de Leguía van a verse afectados. Por eso que es una dictadura. Y los más perjudicados van a ser los miembros del partido civil. Como son opositores,
Tienen otra ideología, ya que con Leguía está surgiendo la clase media, media alta obviamente. El partido civil va a tratar de oponerse y Leguía los va a encarcelar, los va a perseguir, los va a deportar incluso. Y casi al final de su gobierno ya, Leguía va a conocer lo que es el poder popular. Se va a enfrentar a los partidos de masa más importantes que ha visto crecer el Perú, que son el Partido Aprista Peruano y el Partido Socialista Peruano. Comencemos con el primer partido político, el APRA, cuyas siglas significan Alianza Popular Revolucionaria Americana. Este partido fue creado en México en el año 1924 y cuando llega al Perú pues tiene que llamarse Partido Aprista Peruano. Fue fundado por el político más importante de la costa norte del Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre. En sus obras, sobre todo en la más importante que es El antiimperialismo y el APRA, plasma toda su ideología. Si bien es cierto, estaba conformada por clase media, gente de clase media alta, ellos están en contra del imperialismo y lo que plantean es un capitalismo estatal. Es decir, Haya de la Torre se ha nutrido de mucho conocimiento, de mucha teoría, y él plantea que el capitalismo es bueno, pero no cuando lo hacen entes privados, no cuando lo hacen empresas particulares, sino cuando lo desarrolla y lo promueve el Estado. De esa manera genera competitividad y se va desarrollando. A eso se le llama capitalismo estatal. Por lo tanto, él no quiere acabar con el sistema económico vigente, solo quiere reformarlo, mejorarlo. ¿Y quiénes son los encargados de hacer eso? La clase media, dice Haya de la Torre. En el Perú, la clase media. Por otro lado, tenemos al Partido Socialista Peruano, que va a ser fundada por José Carlos Mariátegui. Él es un estudiante autodidacta que ya anteriormente había fundado una revista. La revista se llama El Amauta, en el año 1926. Y ya en el año 1928 ya funda este partido, ¿no? Además, promueve la creación de la Central General de Trabajadores del Perú, lo que hoy se conoce como CGTP, que agrupa a diferentes sindicatos de trabajadores a nivel nacional y tienen cierta representatividad porque gracias a sus reclamos, protestas, huelgas y exigencias se han podido conseguir muchos beneficios para los trabajadores. Como tú habrás podido notar, Mariátegui era una persona que tenía problemas físicos y no podía caminar, razón por la cual va a ser impedido muchas veces de estudiar. Pero eso no le limitó, al contrario, él fue un autodidacta, él mismo se formó. Y muchos historiadores cuando estudian a Mariátegui dicen, felizmente no fue a una universidad, porque si hubiera ido, hubiera hecho un cambio radical en el Perú. ¿Cuáles son los planteamientos de Mariátegui y el Partido Socialista? Básicamente, Mariátegui se ha nutrido de conocimiento socialista. Ha leído a Marx, conoce a Engels, sabe lo que está ocurriendo en otros países y le parece bueno. Por lo tanto, lo que él plantea es instaurar un socialismo en el Perú. Por lo tanto, eso implica cambiar el capitalismo vigente e instaurar una nueva forma de gobierno, un nuevo modelo económico. Eso es un accionar revolucionario, un cambio radical. ¿Y quiénes son, dice, los encargados de promover este cambio? Los obreros y los campesinos, porque es la masa más abundante del Perú. Entonces ya podemos establecer algunas diferencias. Te he dado 3 diferencias entre el pensamiento de Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, porque en un principio ellos eran amigos, eran colegas, debatían, conversaban y poco a poco van separándose por diferencias ideológicas. La obra más importante de José Carlos Mariátegui es Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde analiza desde diferentes puntos la problemática del país, tanto
Haya de la Torre como José Carlos Mariátegui van a significar un gran problema, un gran estorbo en la forma de gobierno de Leguía. Es por eso que a Haya de la Torre lo va a exiliar, lo va a deportar, lo va a expulsar del país, y a José Carlos Mariátegui le va a ofrecer estudios en Italia, y José Carlos Mariátegui lo va a aceptar. De esa manera se deshizo de ambos pensadores tan influyentes a nivel nacional. No contaba que también estaba surgiendo pues otro partido político llamado Unión Revolucionaria, que de tendencia más fascista, más militarizada, le terminaría generando más problemas aún. En el aspecto económico, se puede mencionar que a partir de este periodo de gobierno cambia completamente nuestra dependencia económica. Hasta la República Aristocrática, desde el inicio de la independencia del Perú, teníamos una influencia marcada con Inglaterra, porque Inglaterra había financiado la expedición de San Martín, había hecho los primeros préstamos al Perú, por lo tanto había cierta relación económica con Inglaterra. Pero ya a estas alturas, la forma de gobierno del Perú promueve el desplazamiento de Inglaterra y el ingreso de Estados Unidos como agente regulador económico y facilitador en nuestra economía. Por eso es que se dice que Leguía apoya al capital norteamericano en nuestro país, y eso lo hace a través de empréstitos. Los empréstitos son préstamos, y Leguía solicita muchos préstamos a Estados Unidos, claro, sin prever pues que la cosa le iba a ir mal a Estados Unidos al final de su gobierno, en el cual Leguía incluso preparaba un préstamo sumamente fuerte. Es en esta época que nuestra deuda, que redondeaba los 25 millones de dólares, al finalizar el gobierno de Leguía, la deuda del Perú es 220 millones. Es una deuda ya prácticamente impagable. Además, otra obra importante del gobierno de Leguía es que se crea el Banco de Reserva del Perú como única entidad autorizada de emitir billetes y monedas con su respectivo respaldo en oro, obviamente, ¿no? Además, el BCR regula el sistema crediticio del Perú. Hasta ahí todo parece positivo. Los préstamos que se hace Leguía son para modernizar Lima, modernizar el Perú, porque se nos venía un acontecimiento importante. En el año 1921 íbamos a celebrar ya nuestro centenario, 100 años de la independencia del Perú, e íbamos a recibir a diferentes representantes extranjeros, y el Perú tenía que verse bien. Es por eso que toda la cantidad de préstamos se dedicó a las obras públicas. Dos aspectos negativos que ocurrieron durante este gobierno, por ejemplo, el problema con la IPC. Ya desde la época del presidente Pardo se había llevado a un tribunal internacional este conflicto territorial por la brea y Pariñas con la empresa norteamericana IPC. En esta época se da el fallo, y esta institución internacional dice que los territorios petroleros de la brea y Pariña van a pasar a manos de la IPC, y cualquiera en sus cabales hubiera apelado, hubiera reclamado, pero Leguía simplemente aceptó. Muchos lo cuestionaron, muchos refutaron, pero ya la situación estaba hecha. Y el otro caso es el tema de los ferrocarriles, donde Leguía firma un nuevo contrato con la Peruvian Corporation, donde, faltando solamente 11 cuotas de las 33 cuotas que estaban establecidas en el contrato Grace, le cede a perpetuidad la administración de los ferrocarriles. Ya faltaba muy poco, faltaba la tercera parte, pero como tiene capital norteamericano, Leguía cede ante las intenciones de la Peruvian Corporation, y los ferrocarriles los perdemos de manera definitiva. Junto a eso también la libre navegación por el lago Titicaca, que beneficia obviamente a esta empresa en perjuicio del Estado peruano. Es por eso que a Leguía se le conoce como el presidente entreguista,
porque entrega nuestra economía a manos norteamericanas. Primera pregunta nos dice: la Patria Nueva de Leguía significó un gobierno de prosperidad permanente. Permanente, no. La prolongación de la aristocracia. La aristocracia sale del poder en el año 1930 y no va a regresar en un buen tiempo. ¿El fin del predominio de la oligarquía civilista? Claro que sí, porque incluso Leguía los va a enfrentar. La pregunta número 2 nos dice: en el ámbito económico, la medida más polémica del régimen leguista fue la aplicación de 8 horas de trabajo. Eso ni siquiera fue en el gobierno de Leguía. La ley de conscripción vial, eso sí fue con Leguía, pero eso afecta el aspecto social, ya lo vamos a ver después. La creación del patronato indígena, al contrario, eso es un beneficio. La firma del laudo de París, claro que sí, donde se entrega, donde se acepta la pérdida de la Brea y Pariñas en beneficio de la IPC. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.